Buenos días, mi nombre es Liliana Sarel Vázquez Rodríguez y nuestro tema es sobre la Edad Media y yo hablaré sobre Santo Tomás de Aquino, sobre algunas ideas, conceptos y algunas cosas de las que él pensaba, como él pensaba. La Edad Media. Durante mucho tiempo se ha considerado a la Edad Media como el triunfo de la barbarie sobre el esplendor de las culturas clásicas, de las artes de la guerra sobre el saber y la erudición. Sin embargo, lo cierto es que entre los siglos V y XIV se sentaron las bases para la hegemonía europea posterior, al tiempo que otras civilizaciones vivían sus periodos de máximo esplendor. Mientras el Imperio bizantino se constituía heredero del mundo grecorromano, Europa construía su propia identidad en largos procesos de consolidación monárquica. Si el Islam surgía como una nueva religión capaz de dominar todo el sur del Mediterráneo y Oriente Medio, el papado romano se convertía en un referente occidental capaz de aglutinar a toda la cristiandad. La Edad Media es también la época en la que se realizan los primeros viajes intercontinentales. Gracias a navegantes vikingos como Leif Erikson y a italianos como Marco Polo, se fundan las primeras universidades y se construyen los prodigios arquitectónicos que son las catedrales. La Iglesia en la Edad Medieval. El papado, es decir, el gobierno de la Iglesia, se organizó durante la Edad Media. Este es uno de los acontecimientos más considerables de la historia y cuyas consecuencias se advierten todavía. Los papas lograron, en primer lugar, que el gobierno de la Iglesia fuera absolutamente independiente de los monarcas. En segundo lugar, pretendieron transformar la autoridad religiosa que tenían en autoridad política universal. Quisieron reinar sobre los emperadores y los reyes del mismo modo que los emperadores y los reyes reinaban sobre sus pueblos. El Papa es el obispo de Roma. El obispo de Roma, que considerado desde los primeros tiempos de la Iglesia el primero de los obispos. Esa preeminencia se explica porque Roma era la ciudad por excelencia, la capital del Imperio Romano, y porque el fundador de la Iglesia de Roma fue San Pedro, el príncipe, es decir, el primero de los apóstoles. Según el evangelista San Mateo, Cristo personalmente colocó a San Pedro a la cabeza de sus discípulos cuando dijo al apóstol: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». El obispo de Roma, sucesor de San Pedro, heredaba su primacía. Sin embargo, la elección del obispo de Roma no se hacía de diferente manera que la de otros obispos. Lo escogían los sacerdotes de la ciudad y no la universalidad de los cristianos. Buenas tardes, yo voy a continuar un poquito sobre la Edad Media. La Edad Media se inició alrededor de los años 467, y digo alrededor porque a ciencia cierta no sabemos la exactitud en los años que se inició, debido a que en esa época hubo varios cambios. Esta época es más conocida porque el Imperio Romano Occidente cayó, debido a que unos pueblos germánicos decidieron invadir o calmar las guerras que estos habían causado. Una cosa de las que más nos llamó la atención fue cuando el emperador Teodicio, me parece que se llama, decidió dividir el imperio en dos grandes partes, porque a él se le hacía muy grande como para el gobernador solo. Entonces la mayor parte se la dio a su hijo mayor y la menor parte se la dio a su hijo menor. Esto trajo consigo muchos cambios, debido a que cada parte que regaló pues evolucionó solo. Hubo cambios por cada estado, como así decirlo, fueron cambiando solos. Entonces la parte mayor se dedicó al cristianismo y la parte menor empezó a invadir pueblos de germánicos, y es por eso que se le llama la caída del Imperio Occidente, porque los germánicos se cansaron de estas invasiones. Entonces ellos decidieron calmar la guerra, y es todo lo que tengo. ¿Ya? ¿Cuánto fue?
Hablaré sobre Santo Tomás de Aquino. Él nació en el año de 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en donde su familia era noble, numerosa, y eran procedentes de Italia. Su padre era descendiente de los condes de Aquino y su madre era hija de los condes de Taete y Chiate. Tomás comenzó su educación a los 5 años en Montecassino, en donde perteneció en el monasterio hasta en el año de 1239. Él estudió ahí gramática, latín, moral y religión. Después regresó a París para continuar con sus estudios, en donde terminó su licenciatura, que fue la licencia para enseñar en la Facultad de Teología. En el año de 1256 fue nombrado magíster. En 1259 se fue a Italia para poder enseñar teología en la corte pontificia. En esa época conoció a personajes ilustres como Guillermo de Moerbeke, el famoso traductor de las obras de Aristóteles, y Santo Tomás desde ese entonces comenzó a comentar las obras de Aristóteles de física y metafísica. En el año de 1268 regresó a París en medio de polémicas de situaciones religiosas y controversias de los latinos dirigidos por Siger Brabante. Sin embargo, luego de las polémicas regresó a Nápoles en 1272 y murió en el año de 1274 en un viaje donde se preparaba una celebración para un concilio convocado por el Papa Gregorio X. Las obras más importantes de Santo Tomás de Aquino fue Suma Teológica, Cuestiones Libres y Cuestiones Disputadas. Como recepción aristotélica, Santo Tomás desempeñó un papel importante, ya que al cristianizar a Aristóteles los unió. La razón y fe fueron uno de los puntos importantes para él, en donde la relación de la filosofía con el cristianismo desde sus inicios ganaba la fe ante la razón. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino replantó la relación entre la fe y la razón, haciendo la razón como un mayor auge en esos tiempos. Habló también sobre la existencia de Dios, en donde la explicaba con 5 vías. Además, habló sobre la metafísica en donde provenía de Aristóteles, en donde también hablaba sobre la teoría de las causas, de la sustancia, del acto y la potencia, entre otras. La antropología y la psicología para él hablaba sobre la concepción del hombre basado en Aristóteles, la teoría del conocimiento, en donde él decía que el conocimiento comienza por los sentidos, y también, por último, habló sobre la ética y la política, que el hombre siempre busca la felicidad, es decir, es el último fin para el hombre. Y de la política hablaba sobre que existen 2 ciudades, que era la iglesia, que era Jerusalén, y el estado pagano, que era Babilonia. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Liliana Sarel Vázquez Rodríguez y nuestro tema es sobre la Edad Media y yo hablaré sobre Santo Tomás de Aquino, sobre algunas ideas, conceptos y algunas cosas de las que él pensaba, como él pensaba. San Agustín de Hipona fue filósofo, nació el 13 de noviembre 354 después de Cristo en Tagaste, el pueblo que hoy en día es llamado Argelia. Sus padres fueron Patricio y Mónica. Este personaje vivió en Tagaste hasta los 11 años, ya que asistía a una escuela ahí en el pueblo. También estudió en Madura y después en Cartago para terminar su preparación académica. A los 20 años, este personaje regresó al lugar de nacimiento para ser maestro de gramática. También regresó para enseñar retórica. Este se dedicó a la lectura, escribiendo poemas que fueron leídos por el pueblo. Escribió su primer libro a los 26 años. Él construyó una escuela en Roma y después en Milán. Concursó y ganó la Cátedra Imperial de Retórica, llamándolo el profesor africano. Después de ese tiempo, se retiró de la enseñanza y se fue a una hacienda con unos amigos. Su madre falleció en 388
y en ese año regresó al pueblo para repartir su herencia con la gente necesitada. También en ese mismo año falleció su hijo, Adeodato, y en el año 391 viajó a Hipona y las personas de ahí empezaron a reconocerlo, clamando al obispo que lo haga sacerdote. Sus acciones pastorales fueron llenas de humildad y sabiduría, ayudando a los necesitados y predicando. Este personaje siguió en la iglesia por 16 siglos más, siendo uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, con sus escritos tales como Confesiones de San Agustín, Cantar de los Cantares, y este personaje falleció el 28 de agosto de 430. San Agustín declara que Dios creó todo de la nada, pero no puede admitir que Dios es el autor del mal. Si es Dios quien crea de la nada, es decir, que de lo no existente lo hace existente en el mundo. ¿Cómo es posible considerar que del mal no sea también creado por Dios? El mal se origina apartamiento de Dios, que es a la vez el apartamiento del ser y de la realidad. El mal no es la sustancia, sino la privación, o si se quiere, un movimiento. El movimiento al no ser, por gozar de libre albedrío. La voluntad humana puede elegir el mal, esto es, pecar. San Agustín era un personaje que veía las cosas en un punto de vista totalmente diferente. Pues bien, él pensaba minuciosamente en los actos de la vida, ya que otro no se detenía a ver las cosas a fondo. San Agustín creía en las cosas que tenían más allá que una simple explicación, puesto que él pensaba cómo era que existía el bien hecho por Dios sin que también existiera el mal. Pues otra cosa, si no va a privación del bien, del mismo modo en que los cuerpos animales, al estar enfermos o heridos, no es otra cosa más que la privación de salud. Por lo tanto, al explicarse un remedio, se intenta los males existentes a aquellos cuerpos, es decir, no son sustancias, sino alteraciones de la carne, que siendo sustancia, por lo tanto, algo bueno, recibe estos males. Esto es las privaciones de los bienes naturales. Y estos defectos, cuando son curados, no se trasladan a otros lugares, sino que pueden subsistir en aquella salud. Desaparecen en absoluto.